Borghetti, ¿es Henry Martín el mejor delantero actualmente del fútbol mexicano? Es un muy buen delantero que ha sabido esperar, que ha sabido aprovechar las oportunidades, que se ha dedicado simplemente a hablar dentro de la cancha y no fuera de ella, y creo que eso es lo más importante. Y sí creo que sea el que esté pasando el mejor momento. Hablabas de Santi Jiménez. Desafortunadamente Santi Jiménez no es un jugador que esté siendo regular como si lo está haciendo Henry Martín. El mismo caso también de Raúl, lo mismo pasa con el Chucky Lozano. Creo que Henry se ha mantenido bien y ojalá y que siga sobre ese camino. Le ha costado bastante, ha sido criticado por la visión de América, y creo que simplemente se ha enfocado en hacer lo suyo y no meterse en ningún otro problema. No, de acuerdo. Es un hombre que tiene esa postura, vamos a llamarle, de más baja, digamos. No es un tipo que necesite demasiada exposición. Y le trajeron competencia, ¿eh? Sí, de acuerdo. Le trajeron a Viñas. Sí. Bueno, él lo trajo, a la América, América, Miguel Herrera lo trajo. Y ha recuperado la Miguel Herrera lo trajo procedente de Tijuana, ¿no? Lo había tenido en Tijuana. Él tuvo una lesión muy importante en Tijuana. En Tijuana él logró su primera convocatoria a selección, pero creo que se rompió ligamentos cruzados y estuvo fuera cerca de 8 meses. Ahora, Rafa, tú que conoces más Herrera de la historia del fútbol mexicano, mira los nombres que están en el top 10 de goleadores de la América. Sí. Sague, por supuesto, Cuauhtémoc Blanco, Octavio Vial, José Alves Sague, que es el lobo solitario, el papá de Saguiño, Enrique Borja, Eduardo González Palmer, Salvador Cabañas, Carlos Reynoso, Carlos Hermosillo, y bueno, está Gonzalo Farfán, que era un delantero. ¿Cristian Benítez no está ahí, no? ¿No aparece en esa lista? No fue tanto. No, aparece, mira, aparece Oribe Peralta, que ya no en el top 10. No, pero estuvo poco tiempo. O sea, sí, fue muy importante, pero la verdad es que fue mucho menos el tiempo que estuvo. Habría que ver en cuántos partidos han conseguido los goles, ¿no? Sí, también claro, para calificar al máximo goleador. Y también destacar quién juega de 9 natural. Claro. Porque es muy diferente, por ejemplo, Eduardo Palmer, centro delantero. El papá de Saguiño, centro delantero. Cabañas, jugaba centro por delantero. izquierda. Hermosillo, Cabañas, centro delantero. Por eso. Sí. Cuauhtémoc no fue centro delantero. Carlos Reynoso, por supuesto que tampoco. Farfán, en la lista que Gonzalo vemos, Farfán tampoco. Hermosillo, sí. Borja sí. Sí, Enrique Borja, un 9 natural. Sí, claro. Siempre la opción del gol la tiene más clara el que juega de 9. Es el caso de Henry Martín, ¿no? Que es un centro delantero natural. Comentaba Jared atinadamente, ¿no? Porque se habla de delanteros y puso a Irving Lozano. Me parece que el Chucky Lozano no es un centro delantero. No, pero hablaba aunque de lo utilizó, utilizó, ¿no? Dije, sí, lo los utilizó Angelotti de repente ahí como centro delantero en Napoli, pero no es un centro delantero. Hablamos de delanteros. Y Tata Martino. Por eso, de centro delanteros, de 9 de área, pero de delanteros centro delantero como Jared, Jared. señor. Sí, claro. Centro delantero natural. Sí. Carlos Hermosillo, centro delantero natural. Peláez, centro Enrique delantero. Borja, centro delantero. Peláez, Ricardo Borja, Peláez, obviamente centro. Borja. Aunque Ricardo Peláez en la época de Manuel Lapuente, de repente lo volanteó. hizo jugar como volante. Sí, Ahora, sí, una sí. pregunta, Dionisio. No quiero ofender a Javier porque van a decir que ya es campaña. Ayer ya le di un puyazo, y lo cual me arrepiento. Te ofrezco una disculpa. Dije que quedaste a deuda con la selección. Tú no quedaste a deuda con nadie. pasa nada, lo hiciste muy bien. Todos sí quedaron a deuda, todas las selecciones mexicanas juntas. Pero a ver, no es lo mismo estar en el top 10 del América que de otro equipo. Pero si tú eres un centro delantero natural, por lógica, tienes mucho más oportunidad de convertir en un equipo como América, que siempre ha sido. Pero también, Rafa, es un equipo que contrata jugadores extranjeros. No, por eso. Siempre, generalmente, en esos puestos. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué? Por ejemplo, Hermosillo en América fue titular, sí o no, centro delantero. Sí, Ricardo Peláez fue Enrique Borja, ni se diga. Vuelvo a poner el ejemplo. Si Jared, en lugar de Santos, llega a América, hubiera sido centro delantero titular con América. Hubiera estado en el top 10. Y las opciones de convertir
Sí, Lo saben todos. son un arma de doble, mayores. pero es un arma de doble los filo, que ¿no? tienes al lado. No pues, te dejan hablar de No, Dionisio. tranquilo, Natural, no pasa No nada. te pasan la pelota, No, Dionisio. tranquilo, y- ya me di cuenta que los que menos hablan, pues hay más chance, ¿no? Uy, qué delicado llegaste. A ver, Dionisio, ¿es más difícil hacer goles en el América Es que que en es otro un arma equipo? de doble filo. Rafa dice que no. Rafa dice que hay más Claro oportunidades. que no, hombre. Es un arma de doble filo porque, a ver, tienes la presión que no tienes en cualquier otro equipo que no sea del nivel del América. Pero también es complicado por el tema de que hay otros delanteros, sobre todo extranjeros, que te terminan compitiendo. Pero sí entiendo lo que dice Rafa. América es un equipo que produce mucho, es un equipo que genera mucho fútbol. Y entonces, por lo general, el centro delantero del América tendrá muchas más opciones que la del equipo de media tabla hacia abajo. Y nada más para rematar, yo creo que está bien dicho cuando señala Jared el tema de el que atraviesa el mejor momento. Porque en cuanto a cualidades, aunque Henry las tiene, creo que en relación a otros centros delanteros que no están pasando buen momento, sí son más en cuanto a esas cualidades. Para ¿no? mí está en mejor momento el Chaquito Jiménez que Henry Martín. No, pero es por el diferente. lugar, por el Sí, sitio donde está jugando. Con pocos minutos hace goles. No, estoy de acuerdo, está jugando vamos a entender que en un mayor grado de dificultad, Europa, sí. está jugando en Europa, pero no es titular indiscutible. O sea, yo creo que sí va compitiendo un poco en desventaja en lo comparativo con Henry Martín, porque Henry sí es titular. Dejó de ser en algún momento cuando Solari apostó más por Viñas. Bueno, y el Viñas. torneo anterior estuvo a punto de salir, si no es porque se lesiona Roger, ¿no? Ahora, yo insisto, No, un centro en delantero. cuando lo quería contratar el Chivas. Por eso, el torneo anterior. Ahora, No fue el anterior. Sí, fue el anterior, el previo Sí, a la Copa del Mundo. Fue el A la anterior. Copa del Ya- Mundo, y sí. hay, y te voy a decir, el fútbol mexicano, o de hecho el América, también se presta para que jugadores no naturales en la posición se conviertan en jugadores importantes en esa posición. Y te pongo un ejemplo, Cabañas. Cabañas jugaba en Chile de 10. Y en México... ¿Y en Jaguares? No, en Jaguares, allí empezó a jugar de También. 9, que lo puso José Luis Trejo, que era el técnico. Pero cuando llegó al fútbol mexicano, no jugaba de centro delantero. Y ha habido goleadores Y, en la América Sin embargo, claro. que no son centros delanteros. Bueno, Antonio Carlos Santos. No, otro pero jugador. nunca de centro delantero. No, por eso, No, a lo no, que no. voy, a lo que voy. Otra Antonio cosa. Carlos Pero, por Santos. ejemplo, Es un Reina creo que jugadorazo, fue pero campeón de 10. goleo con el América. Pero si no me Cabañas recuerdo, ¿no? sí jugaba Y de no era centro centro delantero en Te América. das cuenta, obviamente, de lo que hace a rato dice Dionisio, ¿no? Y que también, de cierta manera, lo hablas tú un poquito, ¿no? Que puede ser más complicado en América. Pues si te das cuenta en la lista de los jugadores, hay 7 jugadores, mexicanos. Bueno, 7 mexicanos, pero la cantidad de goles que tienen son muchísimas. ¿Y por qué tienen tantos? ¿Por qué hay jugadores que tienen tantos? Por lo mismo que genera América, porque siempre tiene los mejores planteles. A lo mejor no en los últimos años, pero te estoy hablando de los 90 para atrás. Yeah. Siempre tenía ¿quién? ¿Quién tenía el mejor equipo? Sí, En el no, Caxa de en aquel acuerdo, de momento, acuerdo. ¿no? Entonces, Ahora, por eso es que muchos, aquí ven la lista, son hasta Palmer, todos tienen más de 100 goles. Ahora, yo le pregunto a Rafa, ¿no? De entrada, cañón. Roberto Alves Saguiño. Sí, era un extremo. No fue centro delantero. No, era extremo. Ahora, yo, Y es el que más y goles yo pregunto, Y ¿no? otra Porque a cosa lo mejor extraña, Rafa... perdón, rápidamente, y no tenía remate de cabeza. No. O sea, hizo Exactamente. 190 goles Era- sin era un centro la- delantero sin remate Fíjate, de cabeza. Era la antítesis Bueno, de sí. su padre. Que No, en paz no era- descanse. no era Ahora, lo yo le que- pregunto lo cual a es Rafa, correcto, pero si le tocaba, lo hacía. Yo le pregunto a Rafa Sí, porque, por contra supuesto, Noruega él lo ha de haber vimos. visto más a la América de los 60s y los 70s. Esa América de los 60s y los 70s, pero para acá, a América le cuesta tener campeones de goleadores. Bueno, pese a que tiene. a todo mundo Yo le no sé. cuesta. No, pero a ver, pero con lo que decíamos hace un momento, Pero que, le cuesta de que el extranjeros, centro dices tú. delantero de la América tiene muchas opciones de gol. Yo no sé, Rafa, en los 60, los 70s, cuántos centros delanteros goleadores haya tenido Sí, América. pero campeón de goleo, a me ver, refiero. tiene que ser Pero campeones ¿cuántos goleadores, pero así mexicanos ha tenido? Casi todos son extranjeros. Claro. Hablábamos de Cabañas, hablamos de Pero en Benítez. general, Rafa, me refiero. Bueno, si te pones a ver, Bozo, Bozo, Villic, Claudio Vicaria, López. Claudio López. Claudio López, Norberto El Outes, bíblico. Norberto Outes, Outes. por Outes. supuesto. Los Outes mejores, bíblico. los mejores 9 los ha traído América. Clever Boas, ¿te Por acuerdas de eso, Clever Boas? pero al goleador, al centro delantero de la América le cuesta trabajo terminar campeón goleador. A eso es lo que yo me refiero. Incluso Raúl Jiménez Sí. estuvo a punto
de ir a la banca cuando llegó Mina. Narciso Mina. Que era pareja No, de Benítez. sí era Narciso. No, Mina. Sí, pero no recuerdo si era Narciso, era... Un otro, sí. ecuatoriano. Era Mina, sí. Que Ahora, llegó y justo en la última oportunidad lesionó. que tuvo Raúl, hizo gol. Y ahí se afianzó. Bueno, pero había llegado Mina que es para que jugar en lugar Raúl de es centro Raúl. delantero. Sí. Ángel Reina no fue campeón de goleo con el es lo que América. te decía Sí, yo, claro. que Ángel Reina había sido campeón sin ser centro delantero. No, pero para nada, centro delantero. Y el último campeón de la América me dicen que fue Chucho Benítez. Que en paz descanse, ¿no? Sí. Ahora, yo insisto, a ver, volvamos al tema de Henry Martin. Realmente ha hecho una carrera muy valerosa. Sí, cómo no. Muy valerosa, además un jugador que... Y a veces yo siento que es infravalorado y subestimado. No, de acuerdo. Yo creo que es uno de los grandes pecados de Chivas, no haber contratado a Henry Martin, Mira. porque en su momento tuvieron la oportunidad de hacerlo. No, pero, Hubiera sido un pero jugador- para Henry Martin, preferible ir a la América. Bueno, pero hubiera sido, a ver, No, Henry no, Martin a ver, también hubiera pero- vendido en Chivas. No, es que a eso voy. Volvemos a lo mismo. Un equipo que genera tanto como el América, unas Chivas que le cuesta generar, probablemente O sea, Henry Martin no hubiera tenido o sea, tú me estás tantos diciendo- goles si hubiera ido a Guadalajara a como hoy Tú lo me tiene estás con el diciendo América. que Omar Menor Bravo, cuota de goles. Claro, Omar así Bravo es. está por encima de Henry Martin. Pero esas... Sí. Jugó en Europa. Fue a Europa. Omar Bravo en Chivas era, sí. era Bueno, un y jugó en centro Atlas delantero después. natural, sin tener el El jugador con más físico, goles en Chivas. Sí, sin tener por el encima de físico Chava de un Reyes, sí. centro delantero. Sí. Porque Omar Bravo, la verdad, es lo que menos convertiera de cabeza. Porque no era un jugador con no era estatura muy para ir a alto, sí ganar. iba, pero era un buen centro delantero. Muy buen Ahí centro. está. Al final los números son los que te van a marcar. Claro. ¿no?